¿Le duele normalmente el cuello? ¿Sabía que nuestro cuerpo habla por metáforas? ¿Qué me pasa? ¿Qué dolores tengo? ¿Qué me imposibilita ese dolor? ¿Qué movimiento no puedo hacer? ¿Qué me está comunicando? El cuello, la nuca, cervicales. ¡Ay! Tortícolis. ¿Qué hay atrás? ¿Qué es lo que no puede ver o que tiene dificultad para ver del pasado, de algo que hay atrás, de algo que no está delante, que no se ve, que no es claro? ¡Ay! Cada vez que tocamos ese tema. O por ejemplo, no. ¿Qué pasa con el no? ¿Usted es capaz de decir que no? No tengo ganas. No quiero. No, hoy no. ¿Qué pasa con el no? O por ejemplo, el cuello es la unión entre la cabeza y el cuerpo, el plano de las ideas a la acción. Tiene dificultad probablemente entre realizar las cosas que piensa o viceversa. Desde el plano de la materia. Estos son mapas generales y son simplificaciones, pero pueden iluminar. También sucede que cada uno tiene su propio mapa en función de su historia, su mapa. Mis mapas, mis diarios. ¿Cuál es mi talón de Aquiles? El pie izquierdo. Yo también tengo la historia de mi pie izquierdo. Pat, venís y aunque no esté lista, yo voy. ¡Ay! Un exceso de disponibilidad. Entonces, ¿qué hace mi pierna derecha? Mi pierna derecha tiene que sostener y desde aquí está el esfuerzo. ¡Bip, bip! Dibujándolo, por ejemplo, entendí esta cosa del apuro, del salir corriendo aunque yo no esté lista. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que compensar y sostenerme. ¿Qué le duele normalmente? ¿Cuál es su talón de Aquiles? ¿Qué es lo que no digiere? ¿Qué universo hay en ese dolor? Las articulaciones en general tienen que ver con una rigidez, con no adaptarse a la situación. Tenía una amiga, por ejemplo, que era muy nerviosa y tiraba, siempre estaba fumando así como toda tiraba, y en los pulsos había consumido la articulación, no tenía más líquido sinovial, que es lo que permite que tenga una fluidez. No tenía más nada, es una enfermedad que viene a quienes trabajan con el martillo neumático, para que se den una idea. Y ella, de puro nervioso nomás, se había consumido eso. Y de hecho tenía muchos problemas de rigidez mental y de no adaptarse a la situación. Y hasta a veces un golpe puede ser señal de algo. ¿Qué tiene que ver con esa metáfora? Por ejemplo, me golpeo en el codo. ¿Qué querrá decir? Los codos, los brazos, tienen que ver con la acción, con hacer. Entonces, si me golpeo en el codo, probablemente hay una dificultad en hacer. Tengo algo que no quiero hacer, que me siento mal con esa cosa de acción, o me están obligando a hacer algo que no quiero hacer, o hay algo que quiero hacer que no puedo, que hay una dificultad ahí. Las piernas sirven para trasladarse, para ir hacia otro lugar, hacia los otros y en el espacio. Entonces, si tengo problema en las rodillas, por ejemplo, ¿qué metáfora tiene? ¿Para qué uso la rodilla? Además de otras cosas, para arrodillarme, ¿sí? ¿Qué pasa con ese arrodillarme? ¿Ante quién me arrodillo? ¿Qué pasa con el orgullo? ¿Qué pasa con el poder? ¿Con dar el poder o con querer tener poder? ¿Cuál es el exceso o la falta que hay en lo que tiene que ver con lo que me propone esa rodilla? Depende después de cada zona. La vejiga, por ejemplo, así como para tomar uno. A ver, que me enseñen el meridiano de la vejiga, ¿qué funcionalidad tiene? La vejiga
recibe agua que ya no sirve, la procesa y la elimina. Esa agua viene del riñón, pero es tóxica. Si se queda, tiene una toxicidad. Entonces, ¿qué le pasa a usted si tiene disfunción en la vejiga? En la metáfora sería como no dejar ir antiguos sistemas, antiguos esquemas o cosas viejas que ya no nos sirven y que no tenemos la capacidad de dejar ir. Me duele. Es una señal. ¿Pero señal de qué? Y estas son las metáforas del cuerpo. 1. La columna vertebral. 2. Bilateralidad. 3. 3 pelos tiene mi barba. Mi cuerpo tiene 3 ritmos. La respiración, que se modifica según la emoción. El corazón, que se modifica según la emoción. Y el tercero es el cráneo sacral. Y se llama cráneo sacral porque tiene que ver con el cráneo y con el sacro. Y el ritmo del cráneo sacral es una especie de danza que hace nuestro cuerpo todo el tiempo. Muy sutil, pero que permanentemente eso está sucediendo y muy lentamente. Yo lo voy a hacer más exagerado para que se vea. Flexión y extensión. Este movimiento hace nuestro cuerpo continuamente, en sus dos partes, en su bilateralidad, en función de un eje, la columna vertebral. Porque nosotros tenemos órganos que son uno solo, pero hay tantos pares en nuestro cuerpo. Esto sucede, este movimiento, en la parte ósea y muscular, pero también sucede en los órganos. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una danza independiente. Los músculos tienen sus mareas. Tenemos una infinidad en nuestro organismo cósmico de mareas. Los músculos tienen su movimiento, los órganos tienen su movimiento. Cada órgano o víscera tiene su movimiento independiente de otra víscera. Pero cuando se crean tensiones, cuando compactamos, eso hace como una especie de ventosa. Y eso se va compactando. Compactándose perdemos la fluidez y el respiro vital. El campo energético se comprime, se contrae y se dificulta para la salud. Entonces, en este movimiento, cuando creamos tensiones, por ejemplo, cuando tenemos un accidente, el cuerpo queda asustado y eso se comprime y hace fulcro ahí. Se hace un eje, entonces el cuerpo como que necesita compactar y compensar por otro lado. Esto hace un bloqueo, hace un nudo que no permite que haya este respiro vital. Tenemos que estar distendidos para tener este respiro vital. El cráneo también tiene suturas y todo el tiempo se está moviendo. De hecho, quien lo descubrió, Sutherland, para demostrar los problemas y las enfermedades que te puede traer no tener el respiro vital tranquilo, se puso un aparato que le apretaba la cabeza y le vino la depresión. Por suerte tenía una esposa que vino y le sacó el aparato. Pero bueno, demostró de esta manera que las mandíbulas cerradas, por ejemplo con la rabia que tenemos, se cierra la mandíbula. Y todo esto genera problemas a los oídos, al modo de pensar, tiene distintas complicaciones que tienen que ver reproduciéndose por toda la columna vertebral y en el movimiento. Y usted puede sentir todo este movimiento. Hay que afinar la percepción sutil para sentirlo. Es más fácil empezar a sentirlo en otra persona, se siente mucho en las ancas o en las rodillas. Es como si uno tuviera el cuello de un cisne, como si siguiera el movimiento de un cuello de un cisne, o un corcho en la superficie del agua. Esa mínima presión es la que se necesita para poder sentirlo. Este movimiento también tiene otra especie de eje que es el esfenoides, que es un hueso que es solo uno a forma de mariposa, que moviéndose en este modo hace
como perno para toda esta danza de la vida. Y en esta danza continua de la vida, donde vamos moviéndonos, cuando generamos ese bloqueo, empieza a haber una diferenciación entre una parte y la otra. Quizás en vez de abrir y cerrar en la marea como corresponde estando fluido, se empieza a bloquear algo. Entonces no tiene su movimiento, no hay un poder cerrarse para volver a abrirse. En la respiración tenemos que sacar el aire para que vuelva a entrar. Y en este cosmos, cuando se va bloqueando, el cuerpo, si estamos atentos, nos pide una especie de una calidad, una particularidad de movimiento. Probablemente me pide o de abrir o de cerrar más. Cuando trabaja, pide cierta calidad en la respiración. A veces necesita más oxígeno, a veces necesita menos oxígeno. Y a mí me pasa, a cada uno le pasa diferente, que cuando se desata un nudo y se suelta, se neutraliza, se afloja esa tensión inútil, a mí me viene un eructo. Es como si esa densidad energética al aflojar circula. Y bueno, y la respiración se la va a ir pidiendo. Este respiro vital, estas mareas, este campo energético es importante que sea distendido. Si nosotros contraemos, no circulamos en el todo. Cuando estamos distendidos es la base de la salud. Es la primera cosa para empezar a curarnos, poder abrir, expandir. Se siente como si hubiera más espacio en el cuerpo. De hecho, distiendo. Y así, distendu es mucho más fácil. Toma 3952. ¿Qué pasa con el lado derecho y el izquierdo? Cuando quedamos así torcidos y asimétricos, yo descubrí el poder de la simetría como neutralizadora. En un ejercicio teatral sobre la metamorfosis estaba trabajando sobre el patito feo, ¿sí? Y entonces, buscando distintas alternativas, me di cuenta, por ejemplo, que cuando yo escuchaba así, es como que me quita neutralidad. Entonces, trabajando sobre esta máscara, descubrí el poder de la simetría. El patriarca de los pájaros. Poniéndome en una posición simétrica, es como si fuera dejando a la tierra, a la gravedad, y se vuelve a la simetría, en atención y también en contacto, de cómo cuando se toca una parte y la otra, hay como un vaso comunicante, como si se relacionaran. Esto lo practico mucho en el agua, desde chiquita. Sea en un río, en un lago, también en la bañadera. Es importante que el agua tape los oídos, de modo que como elemento de gran transmisión, queda todo como que empieza a reacomodarse solito su cuerpo.
solo el disfraz, no hace falta en realidad. Si no puede hacerlo en el agua, también está la posibilidad de taparse los oídos y distenderse en el suelo, en la cama o en una alfombra. Y poner partes del cuerpo que estén en contacto y respirar.